Sebastián hará una intervención inicial y después, posteriormente, intervendrán tanto Aurora como Gunther y tendrán un diálogo entre ellos y al final pues abriremos el turno de preguntas para que cualquiera que quiera intervenir pues podamos hacerlo. No me entretengo más, solo volver a agradecer vuestra presencia, también al resto de participantes por el interés y adelante, Sebastián, y cuando quieras pues yo pondré la presentación desde mi pantalla. De acuerdo. Pues buenas tardes y gracias por la introducción, Adolfo. Y bueno, gracias también a Adolfo y a Tomás por el proyecto y la idea de de innovar en metodología y en etnografía, y gracias a Aurora, Gunther, de antemano. Y Aurora nos vemos otra vez después del año pasado, creo, ¿no? Y bueno, y a todos, que poco a poco nos conoceremos, espero. Bueno, como ha dicho Adolfo, llegamos hace 3 años y pico a España. Ahora estamos viviendo aquí en Zaragoza, trabajando como investigador. De formación soy geógrafo, pero bueno, con metodologías vamos a ver que hay como bastante mezcla. Yo creo que por eso con Adolfo y Tomás hemos tenido conversaciones y presentaciones hace tiempo en Madrid, me acuerdo, ¿no? En lo de reescribir la ciudad, si me acuerdo bien, Adolfo. ¿Reescribir o escribir la ciudad? No sé, era un seminario, creo, hace 10 años, ¿no? En fin, que entonces esta lucha con diferentes metodologías, incluyendo la etnografía, está ahí desde hace tiempo, aunque soy geógrafo. Entonces, a veces en mi formación puede salir cosas así. Y sobre todo, como ha comentado, trabajo temas de los estudios críticos migratorios ahora. Este capítulo, esta contribución que voy a, digamos, representar, lo escribimos entre 5, que fue un reto. Estamos acostumbrados a hacer mapas colectivamente, pero textos nos cuesta un poco más. Pero bueno, el Google Docs ayuda un poquito. Solo para comentar un poco de quiénes somos, el colectivo, y me voy a referir a ello en el nombre, el acronimio en inglés, que nos llamamos 3Cs. Existe desde el 2005 y normalmente diría yo que es un núcleo de 7 a 10 personas y que a veces se ensancha en momentos concretos, pero básicamente constante entre 7 y 10, que es bastante por unos casi 20 años. Como grupo o como esfuerzo nos centramos en el desarrollo de la cartografía como herramienta y metodología de investigación e intervención. No somos necesariamente cartógrafos, aunque hay miembros que están más formados en eso. Diría que la mayoría son antropólogos y geógrafos, si queremos identificarlo disciplinarmente. Pero algunos matemáticos, o sea, hay cosas curiosas ahí dentro, ¿no? Pero lo que interesó sobre todo es esta idea de resituarnos, recrear espacios, resituarnos en nuestros espacios y encontrar modos de investigar, analizar y intervenir en ellas, ¿no? Entonces, la cartografía o la contracartografía en concreto nos sirvió como herramienta. Entonces, voy como un poco hablando de por qué elegimos la cartografía. Supongo, espero, no sé, me imagino que no todos habréis podido leer el capítulo, espero que todos al menos tenéis acceso a ello. Y lo habéis podido ojear. Intentaré hacer referencia, pero si hay algo que no está claro, que estoy hablando sin dar el contexto, por favor, pararme o hacer alguna intervención, o en las preguntas me decís y yo intento explicar, porque quizás asumo que ya ese texto básico, o sea, las ideas básicas ahí ya están cubiertas. Entonces quiero ir un poco más al fondo de por qué elegimos ese método como investigación y cómo lo aplicamos en los diferentes proyectos, no siempre cartográficos, que hemos hecho. Entonces, una cosa curiosa me pareció relevante, dado el proyecto este de redefinir, resituar y inventar la etnografía, incluso de improvisar. Cuando Adolfo y Tomás nos preguntaron participar en este volumen y traímos esta propuesta a los otros miembros de 3Cs, del colectivo contra cartografías, para algunos era muy natural pensar la relación de la contracartografía con la etnografía. Incluso llegamos a la contracartografía desde una práctica o falta de práctica, no sé, etnográfica.
Y para otros era como, ¿hacemos nosotros etnografía? Como conociendo qué es más o menos, al menos el planteamiento básico, pero preguntándose si realmente lo que hacíamos era eso o no. Entonces, yo creo que es relevante para pensar, ¿no? Dónde comienza, dónde termina, qué se puede definir como etnografía, sobre todo cuando tenemos que innovar o improvisar en un trabajo concreto, en un campo concreto. Pero bueno, al final sí vimos las conexiones con el planteamiento y nos sumamos a al capítulo. Para dar un poco de fondo, el 3Cs nace básicamente en el 2005, más o menos, sobre todo entre estudiantes y doctorandos de geografía, antropología y con un pie siempre en estudios culturales. Y quisiera decir, básicamente, yo creo que una parte que nos ayudó a encontrarnos entre estos tres campos fue el hecho de que varios de nosotros éramos estudiantes por un lado, el geógrafo John Pickles, que trabajaba mucho el tema de la creación del espacio a través de visualizaciones espaciales, de cartografía no representacional, también, y que él trabajaba también con Arturo Escobar, y sobre todo que en esos años estaba trabajando la idea de la producción de conocimiento de sitios no expertos y la producción de conocimiento desde o dentro de los movimientos sociales. Y junto con Lawrence Grossberg, de Estudios Culturales, un discípulo de Stuart Hall, digamos. Y entonces yo creo que esa colaboración entre ellos hizo que varios de sus estudiantes pudimos encontrarnos y ampliar varias conversaciones. Entonces, una inquietud etnográfica, digamos, sobre todo desde los antropólogos, pero por estas conversaciones, acompañó desde el inicio este esfuerzo. Y aparte de, digamos, nuestras pequeñas trayectorias intelectuales, quisiera detenerme un poco en el momento que surgió, porque yo creo que ayuda a explicar por qué la cartografía nos pareció una herramienta para investigar, digamos, la coyuntura, por así decir, histórica. Inicios de los 2000, ¿no? ¿Cómo nos influyó? Por un lado, como contexto de movimientos, había, pues, como la queremos llamar ahora, ¿no? Lo que se llamaba a veces antiglobalización, alterglobalización o altermundialista o resistencia global. Este tipo de movimientos, sobre todo en torno a cumbres, pero no limitado a ello. La idea de tejer redes entre países, entre continentes, entre sectores de lucha, intentando definir y quizás atacar o transformar algo que llamábamos la economía global o globalizándose o lo que fuera. Esta experiencia y el intento de mapear esa coyuntura de globalización, o lo que lo llamábamos entonces globalización, dejó su impronta en varios de nosotros. Muchos también llegábamos al programa de doctorado con un bagaje o experiencia activista en ese movimiento o en otros, donde deseábamos profundizar intelectualmente. Y ahí surgió algo que se llamaba el SMUG, el Social Movements Working Group, digamos, el taller de trabajo sobre movimientos sociales, sobre todo en antropología, y que trabajaron varios años y salieron varios proyectos, o productos, perdón, algún artículo, capítulos, sobre el cómo hacer investigación más movimientos sociales, o sea, investigación desde, sobre y las problemáticas, en ese caso, sobre todo etnográficas, de cómo hacer esa investigación, una antropología de movimientos sociales o antropologías de resistencia más ampliamente entendido. Ese interés, esa inquietud llevó a varias lecturas sobre tradiciones que seguro para muchas y muchos de vosotros es conocido como investigación militante o investigación activista, la coinvestigación, corricerca, el PAR, que creo que el acrónimo en castellano es IAP, sobre todo en su desarrollo en países como Colombia, con el trabajo de Fals Borda, o en Bangladesh, y en otros lugares, porque quizás como se ha traducido en Europa y en Estados Unidos es otra trayectoria. Pero entonces estos esfuerzos de repensar quién investiga, cómo se investiga y cómo se lucha o cómo la investigación se inserta o no, y cómo dentro de procesos de intervención o lucha política. Todo eso era como nuestros caramelos. Nos encantaba leer y hablar e intentar experimentar con estas tradiciones. Desde la geografía, también situándonos en ese momento,
es disciplinarmente cuando yo creo que se establece más o menos lo que podemos decir la hegemonía del SIG o del GIS, los sistemas de información geográfica, que es, simplificando, es un poco como cartografía informática con ciertas bases de datos, normalmente de ciertas compañías, que facilita mucho la expansión y la producción de muchos mapas, de mucho detalle, pero también que creaban como, digamos, un tipo de, casi lo llamaría monolingüismo cartográfico, o sea, una manera de visualizar, representar y dar la información cartográfica que no estaba mal en sí, pero se hacía tan univocal que dificultaba replantear los espacios que habitábamos y donde luchábamos o que deseábamos, etc. Y lo tercero era un poco una frustración con una división de, y estoy hablando de, perdón, quizás no he dicho donde estábamos ubicados, la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, en el sur de Estados Unidos. Y entonces se vivía mucho esa división que, al menos en la tradición angloamericana, se habla mucho, la división universidad-mundo. Digamos, hay lo que dicen en inglés, the real world, and then university or college, ¿no? El mundo real y la universidad. Si conocéis el urbanismo de lo que son los university towns o pueblos universitarios, se basa mucho en un ideal de la universidad kantiana, ¿no? Un poco como un mini pueblo, un poquito aislado, digamos, del mundo, por así decir, o separado de urbes más grandes, para poder centrarse en el pensar, en el analizar, en el investigar, etc. Tiene sus pros y sus contras ese tipo de, digamos, urbanismo o espacialidad, pero lo que nos afectó y lo que provocó nuestras inquietudes de investigación era que esa manera de hablar, de estructurar el espacio, o sea, hacía lugar, o sea, componía esa realidad de decir como, bueno, ahora estoy en la universidad o ahora estoy en el mundo. Esa manera de dividir tan radicalmente, lingüísticamente y especialmente donde estábamos, hacía imposible decir ciertas cosas. Y que contradecía otras cosas que veíamos o que estábamos oyendo o escuchando, desde por ejemplo, cómo afectaba la flexibilización de la plantilla, sobre todo de docencia, la contratación, cómo eso coincidía con lo que leíamos sobre reestructuración económica fuera de la universidad, los esfuerzos en esos momentos de lo que se llamaba el anti-sweatshops movement, que era sobre todo, no sé si se aplica tanto aquí, pero en las universidades en Estados Unidos eran los estudiantes que luchaban sobre, por ejemplo, ropa con marca de la universidad, porque la universidad hace mucha marca en Estados Unidos, incluyendo las públicas, al menos ciertas públicas, donde se producía la ropa que llevaban, tanto uniformes de deportes como lo que vendían para estudiantes o sus familiares, ¿no? Entonces, ligándolo con la producción externalizada sobre la cuestión de maquiladoras, plataformas de exportación. Entonces, todo eso implicaba otro tipo de espacio universitario. Y eso lo veíamos, a veces lo vivíamos, pero no teníamos un lenguaje para ello. A la vez teníamos todo ricas discusiones de cómo investigar desde los movimientos sociales, de cómo replantear conocimiento, pero no podíamos aplicar todo eso donde estábamos. Entonces, esa disyuntura llevó a pues, varias reflexiones y una declinación y una inspiración por, yo diría, varias inspiraciones concretas. Y aquí, bueno, Adolfo, si quieres puedes empezar a poner alguno de los diapositivas. Ahora ya llegaré en un segundo más o menos. Primero, y quizás son referencias conocidas, pero voy a hablar de 3 en concreto que ayudaban a componer nuestro método y siguen siendo referenciales para nosotros. Primero diría yo que es el trabajo del colectivo Situaciones de Argentina, que creo que sigue activo. No sé que algunos de los miembros sí. La verdad no he seguido los últimos trabajos de ellos, pero lo que planteaban en un momento, o lo que nos interesó de sus varios planteamientos, sobre todo a los inicios de los 2000, era la idea de cómo se investigaba, o sea, cómo básicamente un grupo, un colectivo de investigadores sociales, de teoría social, investigación cualitativa, de varios campos, podía participar en diferentes procesos de articulación social, de lucha, sobre todo en Argentina, en el Gran Buenos Aires, con trabajadores desocupados, en el paro,
con pequeños campesinos en otra provincia argentina, cómo podían participar, no para investigar sobre ellos ni sobre su lucha, pero elegir un tercer objeto que, digamos, esos dos colectivos podían contribuir investigando sobre ese tercer objeto, ¿no? Digamos, un poco ayudando a repensar, romper la división entre investigador, investigado, sujeto, objeto, no necesariamente ignorando esas diferencias, pero diciendo, bueno, vamos a utilizar las diferencias en quién tiene reconocimiento como productor de conocimiento experto y quién no, pero vamos a utilizar estas diferencias para ir a este tercer objeto que todos tenemos interés en entender, en combatir, en lo que fuera, ¿no? Entonces, ese planteamiento de hacer investigación así nos interesó bastante y nos llevó a un trabajo de Precarias a la Deriva, que quizás suena, un colectivo feminista de Madrid, basado inicialmente, al menos, en la escalera Caracola. Puedes ir a, creo que es 2 diapositivas más abajo, Adolfo, creo ahí. Porque yo no lo puedo controlar aquí. Bueno, es ilustrativo. Puedes ver la tapa de su libro y uno de los itinerarios que hacían. Lo que nos interesó del esfuerzo de Precarias a la Deriva era la idea de investigar partiendo del sí, ¿no? O sea, tomando un poco en serio el planteamiento casi tradicional, ¿no? Feminista de lo personal es político, y empezando con esas trayectorias personales y cotidianas, y sobre todo pensándolo como itinerarios urbanos, utilizando eso como para investigar desde la primera persona. O sea, ¿cuáles son las transformaciones económicas? ¿Qué es esto de lo global desde donde uno o una está? Y tenían un ángulo claramente espacial, ¿no? De ir, por ejemplo, como en grupo, pues una, digamos, coordinaba un itinerario que se reflejaba sus itinerarios cotidianos. Tanto de espacios domésticos, espacios de transporte, de trabajo, de ocio, etcétera, un poco componiendo que era un itinerario para ella, y luego yendo con otras, grabando, haciendo apuntes, haciendo preguntas, haciendo casi investigación, caminando, por así decir, y luego en este caso creo, por ejemplo, está el mapa, o sea, los mapas visuales que producían no eran lo importante, eso es la idea de reflejar el itinerario que llevaban, pero lo hacían varias veces. Por ejemplo, hay otros 2 más que puedes enseñar, Adolfo, el siguiente y el diapositivo posterior también. Es con una enfermera, con un telemarketer, o sea, cada uno, la idea era que estos itinerarios estaban superpuestos, y esos itinerarios superpuestos y las diferentes luchas, dificultades, oportunidades que encontraban, componían ese lugar, en este caso, esa Madrid en transformación, o la feminización del trabajo en ese momento, en esos contextos, cosas así, que se podían hablar partiendo del sí, pero con ese ángulo muy espacial, ¿no? De tener que investigar andando. En este caso lo llamaban la deriva feminista, o sea, inspirándose en lo que era la deriva situacionista, pero articulándolo y dándolo más cuerpo y yo diría más pautas. Y eso, la idea de darlo más pautas también nos facilitó poder hablar, o sea, leer, estudiar sus casos, hablar con ellas, incluyendo investigar, inventar alguna venir a Chapel Hill a discutir y hablar y enseñarnos. Y empezar esas pautas de hacer como una deriva a lo que llaman deriva feminista, este estilo, de ir colectivamente investigando itinerarios colectivamente, lo pudimos empezar a aplicar para entender nuestro espacio. Entonces, Precarias a la Deriva, situaciones. Y el tercero, diría yo, Bureau d'études, que eran los mapas justo antes de Precarias, Adolfo, no sé si puedes subir arriba, que eran esos mapas con burbujas y redes, sí, ¿no? Que tiene como, digamos, un lenguaje visual casi de circuitos y conexiones así. En este caso, era una manera muy diferente de visualizar que lo de Precarias. No eran itinerarios, no era muy cotidiano. Era mucho más, digamos, tradición de lo que podríamos llamar studying up, ¿no? Estudiando hacia arriba, o sea, estructuras de poder, redes de poder. Eran cartografías de redes de poder, de agencias gubernamentales, internacionales, transnacionales,
personalidades, diferentes políticas o leyes, minuciosamente detallado y con la idea de que podías conectar varios lugares, agencias, compañías, incluso, no sé si productos, no me acuerdo bien. Esta idea para decir que esto era parte de lo que componía un nivel, una capa, algo así, de la globalización. Y lo que nos interesó era cómo se podría pensar ese studying up, ese estudiar hacia arriba, ese llamaría yo, mapeo minucioso de estas estructuras de poder, también con un mapeo detallado, cualitativo, desde los itinerarios que compartíamos. O sea, se podría pensar estos dos estilos que parecen a priori muy distintos conjuntamente. Y pensando que lo que estábamos estudiando era un poco ese tercer objeto, que ni sabíamos bien lo que era, yo lo llamábamos la universidad, por así decirlo, ¿no? Aunque luego veíamos que esa noción también se complejizaba y se estiraba en muchas direcciones. Entonces, intentamos desarrollar una mezcla de estas inspiraciones y las otras conversaciones anteriores, investigando realmente, inicialmente, nuestro sitio compartido, la universidad. No iba a entrar ahora tanto en el por qué exactamente elegimos el mapear o por qué lo llamamos contracartografía o mapeo. Eso se ve un poco en el capítulo, lo explicamos un poco más, pero básicamente nos pareció un método en ese momento, y ahora lo diría con más humildad quizás que entonces, que facilitaba esa producción colectiva. O sea, que facilitaba encuentros, facilitaba participaciones verbales, dibujadas, escritas, facilitaba gente que venía más tarde al proceso o que participaba en un momento y luego se iban, y que podíamos, al menos el concepto que compartíamos de cartografía, facilitaba ese tipo de trabajo. Y que facilitaba el encuentro entre varias personas, pero varios colectivos, quizás con diferentes maneras de representar, de pensar, espacialmente o no. Y sobre todo porque podríamos leer el mapa de una manera no tan lineal. Yo creo que los mapas sí que tienen una estructura, tienen ciertas jerarquías, tienen ciertos enfoques visuales. Implica un bagaje cultural que no todos tenemos, e incluso hay diferentes tipos de culturas cartográficas, ¿no? Pero pensamos que facilitaba ciertos encuentros que quizás un texto, la producción conjunta de un artículo o incluso de un panfleto o manifiesto, no podía tener, o era más difícil, era más, quizás en aquel entonces nos pareció más complicado. Y esto nos facilitó abrirlo a diferentes colectivos, a gente tanto que le gustaba más representar, por ejemplo, algo como números, estadísticas, o gente que tenía más una inclinación casi de cómic, de dibujo, o gente que prefería acompañar con un texto, pero que se podía pegar a una representación visual de un lugar. Y este tipo de casi collage de métodos y estilos nos parece que la cartografía, como concepto amplio, facilitaba. Aunque iba muy en contra de lo que es la tradición cartográfica, que es la idea de visualizar un lugar, definirlo de manera muy concreta, muchas veces desde ciertos intereses, históricamente ligado al poder del Estado o al poder imperial, ¿no? Que la cartografía moderna, digamos, se desarrolla en la alta época imperial, perdón, ¿no? Para explorar, conquistar o mejor gestionar nuevos lugares descubiertos, ¿no? Entonces, esta manera de entender cartografía un poco iba en otra línea, pero basándose en una tradición del uso del mapa en diferentes formas de investigación activista, militante y participativa. Adolfo, ¿me avisas cómo voy de tiempo? Porque yo voy hablando y tú me dices cuando tengo que... Perfecto. Sí, tienes tiempo. Más bien. De acuerdo. Entonces, lo que queríamos, o lo que ya llegábamos a ver, digamos, a través de estos procesos, podemos cambiar la imagen a, no sé si es el siguiente, porque ahora este no tiene mucho que ver, o lo podemos quitar del todo, si quieres. Y de momento, vale.
era un poco ese espacio que compartíamos, la universidad, separado de la realidad, acuérdate como este lenguaje y urbanismo que componía el lugar, queríamos insertarlo en un proceso económico y político más amplio y también tejer nuestros itinerarios de estudiantes, de profesores, de staff, creo que se puede decir de plantilla, ¿no? De gente que trabajaba en diferentes servicios de la universidad, tanto administrativos como de limpieza. Nosotros teníamos mucha relación con la gente sobre todo de jardinería. Esos son jardines enormes y muy bonitos, pero requieren plantilla para cuidarlas. Tejiendo entonces esos itinerarios con esa transformación, digamos, económica, y haciendo de la universidad nuestro objeto, ¿no? De análisis, de intervención, y creando un poco un nuevo vocabulario de qué era la universidad, ¿no? Dónde acababa, dónde empezaba. Y hubo varias intervenciones visuales, algunos más físicas, digamos de performance, casi de protesta performance, utilizando esa idea del mapeo, pero desembocando finalmente en algo que es lo que, digamos, formalizó más nuestro método, que es lo que se llama ahí el Disorientation Guide. Y esto se refiere a una tradición muy de, digamos, las universidades norteamericanas, que se llama guía de orientación, que se da sobre todo a estudiantes que ingresan el primer año o llegan de nuevo a una universidad. Entonces, para orientarles, después un mapa del campus, una versión de la historia del campus, ciertos servicios, etc. Y en el activismo estudiantil hubo una tradición de lo que llamaban el Disorientation Guide, la guía para desorientarte. Entonces, nosotros, anclándonos en esa tradición, creamos una guía de desorientación donde intentábamos redefinir el espacio, pero con un lenguaje que parecía, o una estética visual que parecía muy oficial, que podría ser casi una guía de orientación oficial. Ahí, Adolfo, puedes poner uno de los mapas nuestros que está en color. No sé si... Ahí. ¿Sería este? Sí, ahí está. Perdón. No sé si se ve, pero bueno, básicamente en los detalles quizás no se ven, pero era la idea de definir UNC, siendo la universidad, es un cuerpo que funciona, una fábrica, produciendo tu mundo, y son diferentes mapas interconectadas y superpuestas que cuando entrabas podías ver el contenido un poco analítico y crítico, pero tenía una apariencia tan oficial que logró, bueno, esto nos alegró, porque un poco lo que queríamos hacer era romper un poco ciertas divisiones. Entonces, este mapa lo distribuía, por ejemplo, lo vimos tanto en, digamos, mesas plegables de colectivos de estudiantes libertarios, entre otros panfletos y tal, pero también doblado en un mostrador en la oficina de estudios internacionales y de intercambios estudiantiles, porque les gustaba ciertos análisis que hacíamos. Entonces era interesante ver cómo se podía insertar, digamos, en espacios más oficiales, menos oficiales, más definidos, menos definidos, como una manera de repensar la universidad como un espacio basado en trayectorias, itinerarios, caminatas, investigaciones, de archivo, de varios métodos, y un poco con los constantes que comentaba antes, esas inspiraciones en colectivos situaciones, en la investigación cualitativa de Precarios a la Deriva, en Studying Up del Bureau d'Etudes, eso como constantes, pero siempre un poco inventando sobre el camino, un poco hablando de ese ímpetu que comentaban Adolfo y Tomás en su llamada, ¿no? De este proyecto, de el tener que inventar sobre la marcha y tener que incorporar gente con métodos o experiencias de investigación o intervención muy diferentes a las nuestras de geografía y antropología, ¿no? Pero a veces se parecía un poco un pastiche, pero llevó a un producto, yo creo que más rico, y que al finalmente pudo hablar a más espacios. Incluso yo diría que a veces es un collage metodológico, según qué personas, qué colectivos hacían el mapa, según el público al cual queríamos llegar y según qué fin, ¿no?
esta guía de desorientación tenía este aspecto más oficial. Hubo otro que era más dedicado unos años más tarde a las coaliciones que surgían en contra de los recortes universitarios, ya hablando más hacia el 2010, 2011, ese tipo de años, y donde hay una estética un poco distinto, más blanco y negro, un poco más de intervención directa. Creo que el siguiente imagen, diapositiva, refleja eso, o alguno más. Ese no. Bueno, este un poco, sí, también. Aquí esto es un mapa de cuando intentábamos entender, por ejemplo, las universidades como motores de inmigración. O sea, cuando no solíamos pensar la universidad como frontera, pero el hecho de que varios de nosotros estábamos o en Estados Unidos, o en este caso esto es un mapa de una universidad inglesa con el cual colaboramos unos años más tarde, estábamos en esos países como con visado de estudiante, luego que se hizo visado de, no sé, ¿cómo se llama? Visado de prácticas, luego visado de temporary worker, guest worker, y que ibas circulando de un visado a otro. Entonces empezamos a hablar y ampliar las conversaciones a cuestiones de itinerarios migratorios y de estudiar la universidad como una frontera, cómo opera una frontera, cómo opera en concreto la universidad como frontera, ¿no? Como patrocinador de ciertos visados para ciertas personas, que te categorizaba de cierta manera, te permitía hacer ciertas cosas y prohibía otras. Y luego, bueno, al final lo que surgió era entender que las universidades en países como Estados Unidos, o en este caso en Inglaterra, son auténticas máquinas migratorias, por lo bueno y por lo malo, ¿no? Con cientos de miles de visados patronizados por año. O sea, cuantitativamente, pero también cualitativamente, como según qué país también definía no solo qué tipo de trabajo hacías en la universidad, pero incluso si era con visado de estudiante, qué tipo de estudios se podía hacer, ¿no? Por ejemplo, uno de los miembros del colectivo, que es de Fujian, en China, dijo que era curioso. Por ejemplo, él muchas veces para ganar el visado para ir a la universidad tenía que decir que iba a estudiar ciertos campos y luego podía cambiar de concentración una vez en la universidad. Pero no podía pedir el visado para estudiar historia del arte desde China o incluso geografía humana. Pero si decía geografía, cartografía informática o matemáticas, sí, ¿no? Entonces, incluso cómo las universidades, intencionalmente o no, perfilaban a la gente según cultura, país, raza, para ciertos campos de estudio en sus universidades, ¿no? Entonces, un poco, bueno, hablando de este tipo de collage de experiencias y métodos. Entonces, combinando lo cualitativo, lo cuantitativo, trabajo más de archivo, trabajo de campo, en el caso de estos itinerarios o derivas, o a veces trabajo de campo que era más, digamos, de investigación, casi más de periodismo de fondo, cuando estábamos hablando con ciertos actores con los cuales no podíamos establecer una relación etnográfica clásica, ¿no? Ciertas personas de administración, ciertas compañías que trabajaban en esas universidades. Métodos más o menos participativo y un poco utilizando todo esto para producir estos, no solo mapas, pero voy a llamarlos procesos cartográficos, ¿no? Entonces podía haber dibujo, caricatura, estadística, el SIG, el GIS, textos, organigramas, y muchas veces uno al lado de otro o una capa encima de otra, siempre que no abrumaba demasiado a quien tenía que luego interpretar el mapa o interactuar con ello. Yo creo que ahí quería reflejar un poco esa idea de ajustar e inventar en el proceso, y en el capítulo ponemos mucho hincapié en el proceso de cartografiar, ¿no? Un poco como ética investigadora, podemos casi decir. Muchas veces se ve en el capítulo, empezamos con varios ejemplos de empezar un proceso pues alrededor de papel, muchas veces en blanco, o un mapa de base muy simple sobre el cual hablamos, dibujamos, tachamos, casi para empezar conversaciones. Muchas veces ahí está como el punto, digamos, de arranque, pero un mapa inicial. Pero desde ahí podía variar en muchos sentidos, ¿no? Un poco lo que decía antes de agregar las experiencias
personales, pero también las experiencias y destrezas de diferentes personas para componer luego un proceso de investigación e intervención más amplia y un poco más de collage en este sentido. Mira, sí que, bueno, yo creo que en algunos momentos, sobre todo al inicio, nos encantó y nos enamoró y encandiló este método, ¿no? Esta idea. Pero también bajando los aires, como cualquier método que nos parece innovador en un momento que descubrimos, luego vemos que no siempre se aplica, no siempre ayuda en todas las situaciones. Entonces, bajo un poco los aires. No quiero decir que la contracartografía es la manera de hacer investigación de intervención o la manera de hacer etnografía diferente, pero es una manera que a veces aporta y en ciertas situaciones. Mucho del trabajo, de hecho, que hago académicamente ahora es muy difícil de conceptualizar como contracartografía. O sea, estudios críticos de frontera muchas veces estás investigando actores muy difíciles de acceder y entonces un poco entender la realidad social de agentes fronterizos es difícil de hacer de manera colectiva, cartografiando. Y en general la cartografía lo utilizan más como instrumento de su trabajo policial. Pero incluso en estos momentos creo que hay maneras que esta idea o ética de mapear puede ayudar incluso en estos contextos más difíciles de investigación o de entrada etnográfica. Por ejemplo, un texto que escribimos, en este caso Maribel y yo, con Charles Heller y Lorenzo Pezzani, del proyecto Forensic Oceanography, oceanografía forénsica, creo que se traduce así, perdón, era cómo hablar en estos contextos, de estudiar actores como Frontex, como pues, el Servicio Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil o de la política migratoria de la Unión Europea o en diferentes países del norte de África en colaboración con Estados miembros de la Unión Europea. ¿Cómo se podía o qué usos tenía algo como la contracartografía en estos contextos? Y lo que vimos es que, aunque no se podía permitir una aproximación etnográfica clásica a estos actores, muchas veces de manera flexible veíamos maneras de aplicar algunos de estos, digamos, puntos de la contracartografía. Por ejemplo, en trabajo que hemos hecho nosotros sobre el uso de los mapas por parte de agentes fronterizos, lo que luego pudimos hacer es dar los mapas, por ejemplo, de los think tanks de política migratoria o de Frontex, y lo presentábamos en reuniones de colectivos migrantes organizados. En este caso, sobre todo la red de Sin Papeles de Zaragoza, que aunque no hemos vivido aquí muchos años, sí que estábamos un periodo corto, hace un tiempo, y utilizábamos eso para hablar, para contrarrestar como sus realidades de itinerarios con las realidades que, digamos, imponían y decían que hacían estos actores. Entonces, eso daba lugar a conversaciones y a un proceso de querer mapear sus propios itinerarios. No tanto para distribuir un mapa alternativo a las agencias fronterizas, pero para contrarrestar esta narrativa de cómo se movían y qué quería decir migrar para ellos. Lo más interesante, yo creo que de esas reuniones era la idea de que una diferencia muy rígida en el colectivo eran las personas que se definían como autóctonas, digamos, del Estado español, en este caso, y los que eran migrantes, y el reto era que todos tenían que mapearse, y eso fue una exigencia de los que eran los mapeados, ¿no? Todos teníamos que ponernos nuestro mapa de migración, aunque fuese de un espacio de un trayecto más corto. Si era de Dakar a Zaragoza, bien. Si era de Huesca a Zaragoza, también se incluía y se problematizaba porque unos se movían de cierta forma de otra, tan lejos o distancia tan corta. Entonces, ese contramapeo, incluso en esas situaciones duras, facilitaba otros ángulos y perspectivas en nuestra propia investigación. O el trabajo de este proyecto forénsico, ahora se llama Border Forensics el proyecto, y os animo a verlo, es intentar utilizar, digamos, un counter gaze para diferentes
tecnologías que se utilizan para el control fronterizo. O sea, tanto la teledetección, satélites, drones, e intentar hacer como un contramapeo con muchos diferentes actores y colectivos de derechos de migrantes en diferentes lugares, en concreto gente apoyando search and rescue missions en el Mediterranean y también gente apoyando en el Sahel, en un colectivo en Níger en concreto, para un poco crear como en ese lenguaje tan tecnologizado una contramirada, ¿no? Un poco, quizás un poco un hackeo, ¿no? Pero la idea entonces que ese contramapeo, incluso en esos contextos difíciles, a veces puede ser útil y merece la pena contemplar qué usos puede tener como proceso, ¿no? Entendiendo siempre perdón, que a veces resbalo entre el mapa como producto y el mapeo como proceso. Entonces, estas contragrafías, estos ejemplos demuestran un poco esa plasticidad. Como investigadores, como etnógrafas, la contragrafía, insisto, más un proceso que un producto. Esa idea de traer a diferentes grupos, personas, juntos para pensar un espacio compartido, que es ese tercer objeto, ese espacio. La universidad, en el caso de Three Seas, pero puede ser la frontera en los últimos casos que mencioné. Normalmente confrontarlo de forma conjunta para repensar ese espacio y las diferentes divisiones y diferencias que existen. En el caso de la universidad, esa división universidad-realidad. En el caso de esos mapeos de la frontera, la diferencia entre migrante y autóctono, ¿no? Cuando es o no es uno migrante. Ese proceso de trazar, dibujar, visualizar, de producir, comunicar y distribuir el mapa, o sea, no solo cuando haces el mapa, pero también cómo lo distribuyes, a quién lo distribuyes. Y luego pensar en que el mapa luego cobra, por así decir, como objeto, fruto de ese proceso, su propia vida, ¿no? No puedes siempre saber cómo se va a utilizar, qué estímulos producirá o qué viajes va a tener el mapa y cómo se puede dibujar encima. O sea, tener eso en mente cuando uno arranca un proceso de investigar, utilizando la contracartografía. Y sí, Adolfo. No, era como que estábamos ya un poco en el tiempo. Muy bien, porque ahí ya voy acabando. Pues eso, y seguro que hay cosas que he dejado fuera, pero solo quería dejar esa idea de más como la producción de unos mapas que son más guays visualmente o menos en los diapositivas. Era la idea de el mapa como una manera de entender un proceso colectivo de repensar e intervenir en un espacio. Y redefinir los diferentes nosotros y aquellos, los diferentes aquís y allís que habitan nuestros espacios y nuestro lenguaje, y el contramapeo con una manera de intervenir ahí. Acabo ahí. Gracias. Perfecto. Oye, pues muchas gracias, Sebastián. Y bueno, pues abrimos el turno para que en primer lugar Gunther y después Aurora pues intervengan y entren en diálogo con Sebastián. Muchas gracias, Adolfo. Comienzo agradeciéndoles, me encantó el libro, los textos que compondrán el libro que ustedes están editando, y muchísimas felicidades a Maribel y a Sebastián. Qué lástima que Maribel no pueda estar hoy con nosotros. Me ha encantado el capítulo, ya te lo comentaba antes cuando nos reunimos previamente, y quisiera hacer mis comentarios desde otro punto, desde otro locus de enunciación, pero con muchas confluencias de esta rica experiencia que nos has mostrado, de las diferentes experiencias que nos has mostrado en el capítulo y ahora en tu presentación, porque yo he utilizado procesos de mapeo en un contexto muy, muy distinto, que tiene que ver con movimientos indígenas en el contexto mesoamericano, en el contexto de Abya Yala, y obviamente ahí hay diferencias, pero creo que también similitudes. La primera diferencia cuando leí tu artículo, el capítulo de ustedes, es que desde lo que yo había leído antes, para mí había una brecha entre mapeos por una parte
y cartografías por otra parte, entendiendo el mapeo como más un proceso comunitario, colectivo desde abajo, y la cartografía una ciencia del poder espacial desde arriba. Y por eso me llamó la atención que ustedes lo llamaran un countermap, ¿no? Entonces sí creo que son procesos que se pueden diluir cuando determinados actores llegan a una específica dimensión del poder, como lo es, por ejemplo, una universidad estadounidense o en general el contexto académico. En lo que primero quisiera comentar, en lo que confluyo completamente y lo que veo como las grandes aportaciones, no solo al debate sobre mapas, cartografías, sino también a lo que nos reúne aquí, la invención etnográfica y los dispositivos de campo. Y ahí creo que la experiencia que ustedes como colectivo de la Triple C aportan una experiencia muy rica. En primer lugar, me parece muy importante lo que mencionaste desde un inicio, el dejar atrás corsets disciplinarios que nos impiden indisciplinarnos en la academia, trabajar con métodos que provienen tanto de lo cuantitativo como de lo cualitativo, tanto de tradiciones más extractivas, academicistas, como de tradiciones más participativas o transformadoras. Y también, como mencionabas, el superar el textocentrismo y el verbocentrismo de la academia occidentalizada para abrirnos a métodos o a dispositivos que le den un lugar propio a lo visual y no reduzcan lo visual a una ilustración, como desgraciadamente la antropología de las comunidades ha hecho, porque obviamente se han utilizado siempre intentos cartográficos, pero siempre fue con un sentido ilustrativo y nunca abriendo la voz a otros actores o aportando la imagen, ¿no? Otra cuestión con la que también coincido plenamente es esta capacidad de dejar atrás lo lineal, lo acotado, lo borderizado, digamos, de nuestro pensamiento académico para incluir movimientos circulares, movimientos en espiral, y con los ejemplos que muestran ustedes, tanto en el capítulo como ahora en los que proyectaste, creo que queda muy clara esta capacidad de no quedarnos en unos límites espaciales acotados, como si lo hace, obviamente por ciertas razones, la cartografía hegemónica que nace para delimitar, para fronterizar y para generar lo propio y lo ajeno, lo autóctono y lo inmigrante. Y una cuestión que en mi experiencia, no lo mencionaste explícitamente, pero en mi experiencia también es una gran ventaja de trabajar con mapeos o contramapeos, es que te dan la posibilidad de trascender el presente etnográfico. Este problema que siempre tenemos, que al hacer trabajo de campo en el sentido más clásico, el hoy, aquí, ahora nos limita, porque cuando acompañas a un colectivo que está mapeando, por ejemplo, su propio territorio, como en los casos donde tengo más experiencia, no es solo el territorio presente, es también la memoria del territorio enajenado, el territorio invadido, pero también es el futuro, la perspectiva hacia una territorialización nueva. Entonces, el mapa te da la posibilidad de moverte no solo espacialmente, sino también temporalmente, cosa que con observación participante clásica no podemos, ¿no? Y al igual que lo que tú mencionabas en el libro que Adolfo mencionaba al inicio, de investigaciones en movimiento, también intentamos mantener esta tensión entre producto y proceso, entre mapa y mapeo, ¿no? O sea, porque necesitamos ambos
pero lo necesitamos de diferente manera en distintos momentos, ¿no? Me encantó lo que mencionaste sobre el monolingüismo cartográfico y esta hegemonía que es una hegemonía del gadget que creo que en todas nuestras universidades nos está colonizando mentalmente. Y sí veo algunas diferencias y a partir de esas diferencias que solo muy brevemente voy a mencionar, quisiera hacerte para el debate posterior algunas breves preguntas. Una de las principales diferencias, y por eso me encantaron los ejemplos que mencionaste, es que en el contexto, digamos, de las luchas de los pueblos originarios en Abya Yala, lo que aquí llamamos mapeo comunitario es una herramienta para, por una parte, concientizar, movilizar a comunidades afectadas por despojo territorial y por otra parte como lucha jurídica. Esto tiene, claro, una larga tradición desde el inicio de la colonización, porque desde los títulos virreinales de tierras, los pueblos reivindican sus mojones, entre comillas, como para defenderse, sobre todo cuando se trata de parcelar tierras, para concesionar territorios, como lo que está ocurriendo nuevamente hoy en día. Entonces, el mapeo comunitario, ahora en tu experiencia, lo percibo más como una herramienta epistemológica y no tanto como una herramienta jurídica, aunque obviamente una no excluye la otra, y eso me parece muy interesante. Y por eso, esto que mencionas del trabajo con colectivos migrantes, junto con colectivos no tan migrantes o con colectivos no clasificados oficialmente como comunidades migrantes, creo que eso nos da también muchas posibilidades de aplicarlo en otros contextos, incluso con los propios actores. Ahora mismo estoy participando en un proyecto sobre jóvenes indígenas cuando llegan a la universidad. Y ahí hemos observado procesos de desterritorialización y reterritorialización, cambios identitarios, y creo que ahí, aunque no lo hemos hecho todavía, el mapeo fuera del contexto del territorio aboriginal, originario, digamos, el mapeo fuera de ese contexto será muy interesante, porque ya tuvimos varios talleres y surgió con estos jóvenes, algunos estudian en universidades más convencionales, otros en universidades comunitarias o interculturales. Muchos de estos jóvenes mencionan que el estudiar fuera de su territorio genera un nuevo tipo de comunidad, pero es una comunidad donde el territorio es otro. No digo que no tengan territorio, pero sí hay otra forma de relación con el espacio, ¿no? Entonces ahí veo posibilidades de aplicar esos procesos de mapeo también a procesos de movilidad que no tengan que ver ahora en el sentido explícito con migración inmigrante extranjera, sino con estos procesos que por lo menos en el contexto de México en América Latina tienen mucho que ver con la colonialidad propia de una institución académica que te desarraiga necesariamente. Por definición, tus saberes no valen, tu lengua no vale, etcétera, y por eso tienes que irte de lo rural a lo urbano, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí el mapear, el contramapear frente a la visión hegemónica es un dispositivo muy, muy útil en un sentido etnográfico clásico. Y termino con muy, muy breves preguntas, algunas muy puntuales, porque me hubiera gustado que el capítulo fuera un poco más largo, con más ejemplos, los mencionas ahí, pero obviamente no es el espacio para desarrollarlas. De paso, ustedes en el capítulo dicen que con el mapeo se evita la necesidad, estoy así como parafraseando, se evita la necesidad de separar construcción de datos y análisis de datos. Y eso lo entiendo si el mapeo es en el mismo momento proceso y producto, pero luego seguramente ustedes como colectivo generan otro tipo de trabajo con estos mapas o con los productos que ya no son el trabajo de análisis de datos en coautoría con los colectivos. Mi pregunta es, por una parte, ¿cómo combinan
este metaanálisis del mapeo como proceso y producto con otros métodos o otros dispositivos que ustedes utilizan. Mencionaste algunos en tu presentación. Y cuáles son las experiencias también en cuanto a ética de la investigación. ¿Hasta qué punto el proceso termina cuando termina la colaboración o genera nuevas perspectivas, ¿no? Y una segunda pregunta tiene que ver con las relaciones de poder en este tipo de proyectos, porque tú lo mencionabas y ustedes también en el texto lo mencionan, hay ciertas tendencias a la profesionalización de una especie de literacidad cartográfica, y esta la tiene el colectivo más que el colectivo de la Counter Cartographic Collective, más que el colectivo con el que colaboran. Y ahí mi pregunta es, ¿qué experiencias tienen con este colectivo con el que ustedes colaboran cuando sales ¿cómo lo llamas? A studying up? Y sobre todo cuando estás mapeando Frontex, por ejemplo, o otros actores hegemónicos que luego tú de alguna manera retroalimentas con el propio colectivo, ¿no? Con Aurora estamos ahí con algunas ideas de cómo generar este tipo de etnografía colaborativa que a la vez es extractiva, porque sí estamos extrayendo información, solo que a diferencia de la etnografía tradicional, no la extraemos de la comunidad con la que colaboramos, sino la extraemos de otros niveles a los que tenemos acceso y a los que tú tal vez como investigador tengas acceso, pero el colectivo de migrantes indocumentados tal vez no, ¿no? Entonces, ahí es un poco la pregunta de qué experiencias tienen, ¿no? Esos serían así mis preguntas y mis comentarios. Muchas felicidades a ambos y a todo el colectivo que ha participado en estas experiencias, y creo que tenemos que encontrar otras formas y otros foros para volver a encontrarnos e intercambiarnos, porque creo que sería muy, muy interesante, incluso los colectivos con los que tú trabajas en Aragón, con los que Aurora trabaja en Granada, los que nosotros trabajamos aquí en Veracruz, también ponernos como en relación en cuanto a estas experiencias, ¿no? Muchas gracias, Sebastián, y un cordial saludo también a Maribel. Gracias, Gunther. Todo tuyo, Aurora. Vale, muchas gracias. ¿Cómo vamos de tiempo, Adolfo? Vamos fatal, pero bueno, hoy... Venga, 10 minutos. ¿Yo sí? Pero, 10 tú toma tu tiempo, que es el que te corresponde. Entonces, vale. adelante. Bueno, no, yo voy a intentaré no robar muchísimo tiempo. Y bueno, lo primero, pues también agradecer, por supuesto, a Adolfo y a Tomás pues, por invitarme a participar en el seminario, que bueno, he tenido la oportunidad de escuchar algunos de previas sesiones y bueno, es un material interesantísimo y pues una alegría para mí poder escuchar a Sebastián. La verdad que me ha dado mucha pena que no estuviera Maribel, pero bueno, que siempre es un regalo escucharos y aprender de vuestras experiencias, así que y encantada también siempre de escuchar a Gunther y con muchas ganas también de escuchar a la gente después con sus intervenciones, así que bueno, de verdad muy contenta de estar aquí. Yo personalmente no tengo experiencias en hacer mapeos colectivos ni desplegar cartografías sociales, pero sí es verdad que es un dispositivo de investigación que desde hace mucho tiempo, bueno, me interesa muchísimo, con lo cual, de verdad, me ha gustado mucho el capítulo, lo he disfrutado leyendo, conocía evidentemente el trabajo de Precarias a la Deriva, conocía algunas de las cosas, pero bueno, pues de verdad, felicidades. Es el único capítulo que he podido leer del libro, también lo reconozco, pero seguro que los demás también son muy interesantes. A mí, fíjate que toda la cuestión de la cartografía siempre me ha llamado la atención y no sé si es una cosa que tiene que ver, bueno, en relación con lo que decía Gunther, que él contraponía, ¿no? El mapeo frente a la cartografía,
Y yo pensaba que, en cambio, yo cuando estudiaba en ciencias sociales, en mi generación, todas siempre usábamos la palabra cartografía en nuestras tesis o nuestras publicaciones, a partir de Deleuze y Guattari, que como ellos usaban cartografía como inspirados en esta idea del rizoma y como toda la potencia que implicaba la cartografía, ¿no? En ese sentido de que busca las conexiones, los descentramientos, la multiplicidad, no sé, las líneas de fuga. Pero bueno, que yo pensaba un poco en esas cartografías sociales desde ahí, ¿no? No como necesariamente ese dispositivo de poder, pero que claro, que sin duda, pues ahí está todo eso. A mí, bueno, la verdad que después de leer el capítulo y lo que nos has estado presentando, y pienso siempre, evidentemente, porque es el punto de partida que nos reúne aquí hoy, que es el mapeo que nos planteáis, es un dispositivo colaborativo que se hace en común y de una forma como muy artesanal, pues a mí me interesa mucho hablar con vosotras, debatir, no sé cómo lo veis, un poco sobre como sus potencialidades, que yo creo que algunas cosas se han nombrado, pero yo escuchándote, Sebastián, pues me parecía que había cuestiones que para mí eran como muy interesantes para seguir repensando, ¿no? Yo creo que, bueno, en mi caso personal, como docente de la antropología y persona que habita la universidad y que trabaja en la universidad, y además imparto métodos, siempre me ha interesado la forma en cómo investigamos, los motivos del por qué lo hacemos, y el motivo del por qué lo hacemos de un modo y no de otro, ¿no? Que creo que en el fondo son cuestiones como muy epistemológicas. Y es verdad que yo siempre he estado tremendamente interesada en el proceso. Tú nos has insistido bastante, ¿no, Sebastián, la cuestión del proceso, y yo creo que las personas que habitamos el contexto académico, el proceso ha sido siempre algo al que le hemos dedicado muchísima atención, porque era suficiente en sí mismo dedicar una atención al proceso de cómo hemos generado lo que hemos generado, por qué lo hemos generado. Sin embargo, desde mi experiencia desde el año 2015 con Stop Desahucios, Granada 15M, o sea, ya, pues mira, pronto va a hacer casi ya, pues eso, casi 10 años. Tengo ahora mismo un interés, que es el producto, porque sí que creo, y esto es una cuestión que a mí me gustaría que debatiésemos, que aunque el proceso es interesantísimo y es muy necesario, a mí por lo menos tengo la sensación, o es mi experiencia por el trabajo que vengo haciendo colaborativo con un colectivo muy específico, es que, bueno, tenemos que prestarle también mucha atención a lo que es el producto. Y pienso mucho en el producto en términos, bueno, en pensar mucho en ese producto que es tangible, que tenga cierta materialidad, ahí lo digo también, y que las personas con las que trabajamos, de alguna manera, se reconozcan en ese producto, lo sientan como suyo, lo habiten como suyo y lo hagan propio. O sea, que de alguna manera, mi experiencia, no sé si la compartís o no, y esto también lo lanzo ya para el debate posterior. El proceso, claro que es importante, claro que es relevante, tenemos que dedicarnos a pensar, nos interesa, pero nos tenemos también, creo, que detener mucho más en el producto. Y ahí, claro, cuando empecemos a pensar en el producto, también se despliega una pregunta de tipo epistemológico. ¿Para qué para qué o por qué hacemos lo que hacemos? O si queréis, ¿qué utilidad o sentido les produce a la gente junto a la que estamos trabajando? Entonces yo en todo momento, cuando veía tus mapas, que, bueno, me fascinan estéticamente, bueno, y siempre me han gustado los mapas, yo no sé, esto es algo igual que también habrá cosas escritas sobre esto, a mí siempre me han gustado los mapas, todo tipo de mapas, me han parecido, ahí hay algo, ¿por qué nos gustan los mapas, ¿no? ¿Qué tienen? Entonces, bueno, que hay una dimensión estética que creo que es fascinante en el trabajo que nos has enseñado, pero yo creo que me interesa mucho es qué sentido le produce no a ti como, o sea, a la gente con la que habéis trabajado ese producto. O sea, cómo se han reapropiado de él y si tenéis alguna experiencia de cómo han utilizado ese producto, bueno, no lo sé, que igual, bueno, si hay como otro tipo de derivas, otro tipo de usos, porque ya te digo, me interesa mucho pensar en esa utilidad de lo que hacemos
para la gente junto a la cual estamos trabajando, ¿no? Yo sigo pensando que una de mis mayores preocupaciones e inquietudes es cómo conectamos nuestros intereses, como, vale, está muy bien los textos académicos, los programas, pero ¿qué pasa con otro tipo de productos? Y es verdad que desde ahí creo que el mapeo que nos has presentado, Sebastián, tiene una potencialidad enorme. Porque sí que creo que tiene una potencialidad cuando tú nos has dicho, que eso me ha gustado un montón, y no lo he visto en el texto, pero me parece una idea muy bonita, que el mapa, a fin de cuentas, es un facilitador de encuentros. Eso me parece como bien interesante, o sea, porque yo en todo momento cuando te escuchaba y leía pensaba, bueno, vosotros consideráis, y traía una pregunta que es para ti, pero igual no es para ti, que es para todo el mundo, ¿es realmente el mapeo en sí mismo un dispositivo etnográfico? ¿Lo es? ¿No lo es? ¿Por qué? Yo ahí como... Y lo lanzo, pero que te lo digo, para mí, para Gunther, para toda la gente que estáis aquí, realmente ese mapeo podría servir, ¿no? Pues a mí, yo creo que sí, pero bueno, a ver qué pensáis, ¿no? Y sobre todo que escuchándote y en esta idea del mapa como que facilita los encuentros, como que ese pretexto que en fin de cuentas tú creo me ha parecido traducir, ¿no? Que casi en sí mismo el mapa era un pretexto para otra cosa, para juntaros, para compartir, para articular cuestiones que han venido después. Me recuerda mucho, claro, a todo lo que tiene que ver con lo que se despliega mucho desde muchas de las IAPs, que es algo que se hace, ¿no? Esos trabajos de diagnóstico iniciales para empezar a trabajar. Entonces, bueno, también me surgía, pensaba, bueno, el mapa es que tiene mucha utilidad desde punto de arranque, desde herramienta de no entiendo de diagnóstico, desde pretexto, bueno, que yo, insisto, soy como totalmente fan de la propuesta. Y yo además en todo momento pensaba, bueno, hay otra cuestión que creo que lanzáis vosotros, todo el grupo en el texto, que a mí me parece muy, muy interesante, que nos planteabais que los mapas pueden funcionar como fuente de conocimiento, insisto, pero a la vez como un producto tangible, útil para los colectivos. O sea, para mí esa imbricación de esas dos dimensiones me parece crucial, porque creo en este intento de imaginar otras formas posibles de hacer, que creo que es en el horizonte que estamos pensando, tenemos que articular ese intento de búsqueda de fuentes de conocimiento, pero que a la vez sean productos tangibles. No tratarlos como separado. Es que creo que es un error seguir tratándolo como elementos distintos. Creo que tenemos que unificarlos de algún modo. Esto es un poco la propuesta. También creo que hay una enorme potencialidad, no sé qué pensáis, que para mí, en el fondo, el mapa lo que hace es poner en debate la cuestión de las representaciones, ¿no? ¿Quién representa a quién? Que es un debate clásico para la antropología y que creo que es crucial, que estuvo muy presente en los años 70, estuvo muy presente en los años 80 y a veces siento que se nos está olvidando seguir dándole vueltas. ¿Quién tiene la potestad de representar a quién? Y creo que ahí en el mapa, pues es que tiene esa potencialidad, de verdad. A mí toda la cuestión de la legitimidad de quién representa a quién me parece como interesantísima, de verdad, para las ciencias sociales. Otra tercera cuestión que me parece, bueno, que a veces igual lo percibo yo, igual es un error, o me está pasando a mí desde los lugares que estoy, que muchas veces estamos dejando de prestar atención al territorio desde el punto de vista de la materialidad, el territorio. Y claro, igual para ti, Sebastián, dices, bueno, ¿cómo se está dejando pasar? Yo sí me estoy encontrando pues muchos trabajos en el que de repente el territorio parece que no hay territorio y todo puede ser cualquier cosa y puede estar en cualquier lugar. Bueno, a mí una de las potencias que me parece muy interesante del mapa es el anclaje con el territorio, porque creo que no podemos dejar de reivindicar la centralidad del territorio. Y yo últimamente, ahora que estoy haciendo un trabajo que está muy centrado en Andalucía, pues bueno, pues es que creo que es crucial pensar muy detenidamente en los territorios que estamos habitando, entendiendo evidentemente, por favor, territorio no como una identidad,
sino como una relación social, desde ahí, evidentemente, ¿no? En todo momento estoy pensando en esa noción de territorio y igual que desde los feminismos comunitarios están continuamente hablándonos del cuerpo tierra-territorio, ¿no? O el trabajo de Arturo Escobar sobre la ontologización del territorio, yo creo que el mapeo tiene como muchísimas potencialidades en esas cuestiones, no sé qué pensáis. Y una última cuestión que me parece de verdad interesantísima en toda vuestra propuesta, que me encanta, que la ha nombrado un poco también Gunther y que para mí es una potencia en cualquier dispositivo de investigación, lo nombráis en el texto, es que decís que el mapeo despliega procesos que no son cerrados, ¿no? Que pueden derivar en otras cosas, que uno puede perder el control del proceso. Yo creo que Gunther también hacías alguna alusión, ¿no? A toda esta idea de algo que no tiene un final marcado, delimitado. A mí eso me parece fascinante, toda esa dimensión, pues probablemente abierta, no acabada. O sea, yo creo que si hay realmente una intencionalidad de poner en debate qué es esto del método, o si hay un método, o sea, bueno, pues todas aquellas propuestas más abiertas, no acabadas, donde no hay un control hacia dónde puede derivar, me parece, bueno, totalmente fascinantes por indagar. Es verdad que tú, Sebastián, un poco al final de tu presentación nos indicabas que bueno, que hay con ciertos colectivos o ciertas realidades que el dispositivo del mapeo no va a funcionar. Y menos mal, yo es que me tengo que posicionar, es que tenemos que dejar de proponer dispositivos que sean fáciles de replicar o de usar en todos los contextos. Es que esto es un error de cómo hemos concebido la investigación, yo creo, en antropología y en ciencias sociales. Yo creo que, por ejemplo, algo que plantea el colectivo Situaciones, pienso mucho en algo que nos planteó en una ocasión que estuvimos conversando con Santucho cuando vino a Granada. Ellos insisten mucho que la situación es soberana. Cada situación de investigación es soberana, es específica y va a determinar qué se va a hacer, cómo se va a hacer y por qué se va a hacer. Yo creo que si queremos fugarnos de las recetas, si queremos fugarnos de los decálogos monolíticos y, bueno, estancos, menos mal, voy a ser muy sincera, que no todos los procesos de investigación puedan recurrir al mapeo. Fenomenal. Eso quiere decir que algo se está haciendo bien, porque si no, tenemos el problema otra vez de buscar propuestas universalizadoras, homogenizadoras. Y sobre todo, bueno, a mí de verdad traía ahí un montón de preguntas, pero por cortar, que ya veo que me estoy extendiendo en exceso, tenía, no sé si habéis pensado, si tenéis algún trabajo sobre ello que nos puedas compartir, Sebastián, digo, desde lo concreto, ¿no? Porque vosotros decís que mapear colectivamente puede transformar los territorios representados, ¿no? Y yo te pregunto que por qué, ¿no? Porque en cierta manera tú planteabas que el mapeo es un dispositivo de intervención y que en cierto modo el hacer ese mapeo puede llegar a, imagino, incitar o caminar hacia una transformación. Tú has planteado, me parece, de transformar los territorios representados. Bueno, si te apetece hablarnos un poquillo de eso, a mí me encantaría escucharte, porque en el fondo ahí se articula lo de la representación, lo del territorio y, bueno, que a mí son cuestiones que personalmente me tienen últimamente como muy intrigada y me interesan un montón. Y luego hay otra cosa, y ya por último, termino, sí, de verdad. En el artículo que habéis leído, yo creo que habéis escrito, que yo leía, me parece que, si no he entendido mal, planteabais que todo mapa tiene algo de ficción. Y yo que acabo de terminar un proceso un proceso etnográfico que ha terminado una radionovela, que hemos hecho una radionovela, me pregunto, ¿existe algún proceso de investigación que no tenga una dimensión de ficción? Es que lo dudo tanto. ¿No sería que ya no tiene sentido hablar de ficción-realidad? Y que todo proceso de investigación es en sí mismo un ejercicio de ficción. Y ahí lo dejo para el debate y, bueno, muchas ganas de escucharos a todo el mundo.
Gracias, Aurora. Pues nada, muchas gracias a los tres. Sebastián, puedes tomar tu turno de réplica y después ya abrimos en general la discusión. Vale, y Adolfo, solo para controlar cuánto... Digo, porque no sé cuándo cerrar... ¿Cuánto tiempo? Deberíamos terminar a las 7, pero siempre nos alargamos 10-15 minutos máximo para no tomar tiempo de sobra. Entonces, bueno, tenemos unas ciertas limitaciones de tiempo, Sí. entonces, pero bueno. Digo, porque son muchas cosas que aquí, claro, hay puerta abierta en muchas posibles conversaciones y me encantaría poder hablar, charlar, discutir, etcétera. Pero bueno, me cortas a los 3, 5 lo que necesitas, Adolfo, para facilitar. Sí, de acuerdo, eso haré. Pues no sé dónde empezar. A ver, pues voy a intentar centrarme en algún punto al menos de cada uno. Primero, Gunther, con lo que comentas sobre, claro, la tradición muy amplia y muy larga de el mapeo comunitario, la cartografía indígena o el mapeo indígena. Incluso me acuerdo un proyecto muy interesante, al menos como planteamiento, de construir un SIG indígena, pero de ciertas naciones en concretas, o sea, ¿no? Por ejemplo, el SIG pues opera, tú catalogas la noción categoría lago, ¿no? Y lago, pues quizás como cuerpo de agua, cómo se une o separa de orilla o de río, es diferente para diferentes comunidades. Incluso desde el inglés hasta el francés hay cierta diferencia. Y de cómo se puede informatizar esas categorías y crear un SIG indígena y que, entonces eso también a nivel de arma no legislativo, perdón, jurídico, como hablabas de la utilización de la contracartografía, no solo para movilizar, concientizar, diseminar, pero también como un combate en los juzgados sobre el territorio legalmente, ¿no? De pertenencia. Entonces, es una conversación que no siempre se ha tenido con las tradiciones de los cuales hemos bebido, pero está ahí y muy, muy largo y muy interesante. También para pensar un poco una ética de, no sé cómo decir, trespassing, metodologías, disciplinas, ciencia, no ciencia, tradición, cultura versus, digamos, producción, no sé cómo llamarlo, informatizado, o sea, cosas así. Yo creo que ya me imagino, sí, creo que hay una conversación muy rica ahí de pensar ese indisciplinar que comentabas. Y esa circularidad entre métodos. Me ha parecido muy curioso esto del trascender el tiempo etnográfico y también de hilar pasado, futuro, porque claro, cuando representas un espacio, de cierto modo lo estás creando, estás proyectando algo que tú crees ver o no quieres ver ya. Y entonces, pero la manera que lo has dicho me ha parecido interesante y me gustaría, no sé si hay momento ahora, pero de pensar eso de usar el mapa como una manera de crear una apertura temporal, ¿no? Sí, espacio-tiempo, o sea, de pensar esa representación espacial como algo que puede ligar tiempos que no son necesariamente cronológicos tampoco. O sea, no simplemente en orden, que puede incluso trespass the order of time. Digo, creo que hay potencial ahí para pensar y quizás justo en procesos donde hay una memoria histórica profunda y heridas muy largas puede ser una manera muy interesante de repensar el contramapeo o contracartografía. Y como dices, hay una diferencia en el uso de las palabras. Muchas veces los usamos de manera intercambiable. Solo voy a reconocer que hay ese debate, ¿no? Es muy largo para entrar ahí y yo no sé si tengo una opinión fija. Sí que he visto gente que nos ha inspirado mucho, ha dicho muerte a la cartografía, viva el mapeo, pero también dentro de esos espacios cartográficos digamos, si lo pensamos en términos verticales y queremos crear como una cierta mitología en el sentido positivo de la cartografía clásica, también hay espacios que se pueden reutilizar y transformar. Entonces, a veces me gusta mantener esa tensión. Y hablando entonces un poco de
yo creo, no sé si esto y dos preguntas tuyas de la construcción de datos, análisis de datos, el uso de la lucha jurídica. Creo que estoy confundiendo cosas, pero me corrige si es así. Una cosa, por ejemplo, que en el caso concreto más reciente del Border Forensics, una de las cosas que se está haciendo con estos contramapeos de los usos, incluso sobreusos de la tecnología para mapear, pero repurposed para mapear no los migrantes, sino a las prácticas y agentes fronterizos, es utilizar este lenguaje hipertecnologizado para hacer juicios contra diferentes agencias, ¿no? En el caso del Forensic Oceanography, donde no participamos tanto, eran como compañeros con los cuales hablábamos, porque teníamos estas conversaciones, utilizaron un mapa, no sé si conocéis el caso, si podéis poner para investigar el Left to Die Boat, y poner Forensic Oceanography, crearon una serie de mapas que parecen tan detallados y reflejan ese lenguaje, ese monolingüismo, pero no univocal, ¿ya? Para llevar a juicio, intentaron primero llevar a juicio a la misión de la OTAN en Libia por desobedecer lo que llaman la ley del mar. Claro, no se puede porque eso es llevar a juicio al mando americano, pero sí que lograron, no sé si era la Marina española o la Marina francesa, a juicio por ignorar la obligación a salvar. Y claro, hay muchos problemas éticos ahí, entonces cuánto mapeas, cuánto no mapeas, si ganas algo tácticamente, cómo se va a reutilizar esto. Y esto también hace referencia, creo, Aurora, a la idea de los procesos de mapeo sin control, de cómo se usan, reutilizan, incluso por agentes que no quieres que los utilizan. Bueno, lo dejo ahí, ¿no? Que hay maneras de usar estos contracartografías no solo para abrir procesos de concientización, pues también como luchas, en este caso, legales o jurídicos. Y de hablar de esas relaciones de poder entre cómo se puede hacer también investigación, por así decir, extractiva de manera colaborativa. O sea, estás extrayendo información de ciertos actores y estás poniéndolo en conversación con otros actores. Siempre lo estamos haciendo cuando investigamos, ¿no? Y bueno, un ejemplo que ha sido curioso para nosotros era cuando estábamos haciendo investigación en concreto, empezábamos a hacer esta investigación sobre mapas de fronteras y hacer un contramapeo dibujado, pero también, o sea, cogiendo este conocimiento de los mapas de las agencias, poniéndolo a hablar, pues estos son documentos internos que utilicen estas agencias para mapear vuestros itinerarios, ¿no? Y entonces un poco hablar, redefinir desde ahí, o sea, ver cómo te ven, o sea, que los mapeados pueden ver cómo se mapean, no sé cómo decirlo. Era muy interesante, entonces hablar de cómo podríamos dinamizar o ocupar ese espacio. Por ejemplo, gente en la red o en otra red que participaba, en este caso era de Madrid, pues en las intervenciones que hacían en la embajada de Senegal como ciudadanos senegaleses y nosotros a la vez en la embajada o en diferentes oficinas técnicas de una embajada española y sus agentes de cooperación fronteriza. Nosotros como investigadores teníamos acceso a eso y ellos como ciudadanos acceso a eso y luego poner los resultados conjuntamente, ¿no? De generar un nuevo conocimiento experto a lo cual ninguno de los dos por sí solo podría haber tenido acceso. Pero bueno, es extractivo, desde luego, ¿no? Aunque extrayendo del lado que no nos gusta, no sé, eso es un poco simplificador, pero en ese momento es así. Sí, pero hay mucho que pensar ahí. Aurora, en cuanto a lo del... Me voy a quedar un poco en lo del producto-proceso, porque creo que resurgió varias veces. Y estoy de acuerdo que a veces si te quedas solo en el proceso, hay un momento donde dices como, mira, necesito agarrar algo y también incluso poder llevar algo o tener ciertos efectos, incluso materiales o territoriales, que solo ese proceso de colaborar, de conjuntar, entrar juntos, quizás no termina ahí. Yo una cosa que quisiera quizás incidir, y no lo digo para evitar este conundrum, perdón, que a veces entre el inglés y el castellano, además acabo de volver de Estados Unidos hace poco, me estoy liando.
que el producto un poco es parte del proceso. O sea, que no es el fin, porque luego está el cómo se va a utilizar, distribuir, manipular o reapropiar ese producto. Entonces, teniendo en cuenta esas ficciones, un poco en base a cómo, no puedes predecir, pero quizás cómo quieres guiar los viajes, ¿no? Si es un barco que tú, un barquito de papel que lanzas sobre el agua, pues a ver si puedes como ponerlo en ciertas direcciones. Es hay una cuestión ética ahí, pero de pensar qué representamos, claro, de manera más básica, pero también dónde queremos intervenir, ¿no? Por ejemplo, en ese primer mapa que hacíamos, que era realmente intentar un primer planteamiento a poder hablar de la universidad como otro lugar, pues era llegar a muchas clases de espacios, ¿no? Desde colectivos de estudiantes a incluso oficinas de la universidad, que eran amenas, de poder generar un lenguaje que permitía componer el espacio de otra manera. Urbanísticamente no teníamos capacidad de intervenir. Eso más adelante sí que puede llegar, ¿no? Y entonces el producto o la estética, el trabajo visual que tiene, depende de un poco cómo quieres que ese producto viaje, ¿no? Teniendo en cuenta que no es un proceso cerrado, como has dicho, ¿no? Es abierta, no acabada y no tienes control. Facilita encuentros, no solo el proceso de hacer el mapa, pero el producto puede facilitar encuentros. No habíamos hablado con la oficina de intercambio internacional, pero un poco lo que hablábamos era, bueno, en este caso es un poco simple, pero claro, hace 20 años esto era relevante, el eurocentrismo de los intercambios estudiantiles. Y entonces a ellos les preocupaba y nosotros les dábamos datos para poder contrarrestar a la administración las becas que era, bueno, pues que cada americano del sur puede ir a Florencia. Bueno, pues bien. ¿Y a qué otros lugares? Quizás no era nuestra prioridad, pero era muy interesante y al llevar el producto en esa dirección, no sé si llamarlo ficción necesariamente, pero construir esa historia visual con el mapa, logramos llegar a una conversación que jamás hubiéramos intentado. Pero era relevante, porque justo estábamos intentando criticar el eurocentrismo en el currículum y también en la práctica, incluso de intercambios estudiantiles. Cuando, por otro lado, una cosa de que el proceso de encuentro logró cuajar era la idea de pensar la universidad como una frontera. O sea, que estás enviando estudiantes a ciertos sitios, pero estás importando estudiantes o mano de obra de otros lugares. Y entonces construyendo como dos espacios, aunque están superpuestos, ¿no? Esos itinerarios que se cruzan. O sea que ese proceso es como el proceso de hacer el mapa y el proceso después con el producto, ¿no? Como el producto es un momento en ese andar. Bueno, no sé cómo voy, Adolfo, porque llevo ya un ratillo, bla, bla, bla. Yo daría ahora mismo tiempo, y en realidad creo que solo nos va a dar tiempo para hacer una ronda de como 3, 4 preguntas máximas, que como solemos hacer, las agrupamos y después podéis intervenir cada uno de vosotros sobre ellas. O sea que si alguien se anima, nos hemos alargado ya 10 minutos por encima del tiempo. Hacemos esta ronda y cerramos. Entonces, 2, 3 preguntas que pueda haber, o bien, como solemos hacer, alguien que intervenga o que deje una pregunta en el chat y la recuperamos. Vale, Juan José Aguilar, que ha levantado la mano. Adelante. Sí, ¿qué tal, colegas? Un gusto y muy contento de poder compartir. Tengo unas 2 preguntas muy puntuales para Sebastián. Primero quería saber, Sebastián, desde tu experiencia, si tú has podido tener un cruce con esta herramienta que se llama Space Syntax, que me parece muy interesante para analizar los flujos y las interacciones en el mapa. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, quisiera compartir brevemente con todos ustedes una experiencia de un grupo indígena en el Ecuador, que es los Guarani, que construyeron un mapa para defender su territorio de la explotación petrolera. El mapa sirvió como un elemento jurídico para frenar la licitación y explotación de su territorio, de las petroleras. En este sentido, el mapa
nos llama la atención porque dentro de la experiencia que yo pude ver, primero, el mapa no es del territorio, eso lo sabemos. Segundo, en contextos indígenas que tienen otras formas de percibir la naturaleza, el mapa yo creo que hay que revitalizar porque siempre el mapa va a tener una mirada desde el cenit, ¿no? Una mirada espacial, llamémoslo así. Y hay muchas relaciones cuerpo a cuerpo que se van perdiendo. Entonces yo creo que el reto del mapa es poder sacar a limpio estas relaciones que son de la memoria, de lo intersubjetivo. Bueno, eso es un reto, no tengo yo las respuestas, eso es lo primero. Y segundo, la capacidad de las personas que construyen que el mapeo comunitario, que es un proceso colectivo, es la capacidad de categorizar elementos que se pueden identificar como hitos, pero es de este proceso de traducir unas categorías culturales a categorías geográficas o hitos o cartográficos. Esa era mi inquietud y nuevamente un saludo y muy contento de participar. Gracias. Pues si hay una o dos más y las agrupamos, y si no, cerraríamos con Juan José. ¿Alguien más que se anime? Que ya sabemos que suele costar al principio, pero después la cosa se anima. ¿Nadie más? Bueno, pues nos quedamos con la pregunta de Juan José y ya cerraríamos entonces. Vale, yo lo del Space Syntax tengo que decir, no lo conozco, lo he apuntado para ver de qué se trata, pero no conozco la plataforma o qué es. En cuanto a dices de replantear el mapa, sí, pues me parece que, de hecho, creo que siempre hay que replantearlo, ¿no? En cada proceso. O sea, no solo, como estaba diciendo Aurora, que no siempre va a ser el mapeo que sirva, y bien, mejor así, mejor no hay forzarlo, pero tampoco forzar una clase de mapa y quizás repensar qué queremos decir por mapear. Como dices tú, hay un punto de vista muchas veces del cenit, aunque a veces se intenta otros modos de representar y visualizar el espacio y se pierden ciertas cosas del cuerpo a cuerpo. Incluso en esto de los itinerarios que hacemos o que hacíamos en diferentes proyectos, muchas veces era parte de ese, había un producto del itinerario, pero el itinerario no podíamos visualizar, sino lo que visualizamos eran las preguntas, dudas y inquietudes que surgían de esas relaciones cuerpo a cuerpo a través del itinerario de una persona en esas derivas. Entonces, quizás a veces hay que pensar qué hay que visualizar en el mapa. El mapa quizás no tiene que tener todos los elementos, todas las diferentes perspectivas, pero pueden nutrirse de ellas. No lo sé, pero digo, sí, estoy de acuerdo que es algo que en cada momento hay que replantear. Algunos mapas tiene sentido tener un punto de vista del cenit con un lenguaje muy, no sé cómo llamarlo, hegemónico, común, que puede servir como herramienta jurídica, y otros que sean quizás herramientas más de memoria, de transmisión de ciertas ideas, de crear espacios, ¿no? La idea de que el mapa, cuando representa, realmente está representando un espacio que nunca es el espacio en sí, nunca es el territorio en sí, ¿no? Hablando de esa relación del mapa y del territorio, uno se pregunta, los de cartografía se preguntan cuántos mapas se puede hacer de un espacio o de un territorio. Pues en teoría son infinitas. Puedes hacer del subsuelo, del aire encima, de los cloacas, de los apartamentos, de los verbos que se utilizan en cierto... O sea, se pueden hacer tantos mapas que siempre es como pensar cómo tú creas un espacio o centras la atención en una clase de espacio cuando mapeas, ¿no? Entonces es parte de ese repensar el mapa en cada momento, creo. Muy bien, pues no nos alargamos más porque ya sí que nos hemos pasado del tiempo. Agradecer a Gunther, a Aurora, especialmente a Sebastián, que sabemos del esfuerzo que ha tenido que hacer. Yo me quedo en cada una de las sesiones, pues lo que nos estamos encontrando es que con colaboraciones disciplinares en las cuales antropólogos y antropólogas o geógrafos, en este caso, aprenden de otras disciplinas. Nos ha parecido el mundo del arte, la teología también, cuando estuvimos con Maca y Jorge,
En este caso es la geografía como interlocutora predilecta. Bueno, hemos visto que los mapas también representan un intento por salir de los mapas y las cartografías, ¿no? Por esto que Castaic-Taylor llama la iconofobia de la disciplina antropológica, ¿no? Bueno, y especialmente interesante esta idea, quizá, que gravita a lo largo de los distintos seminarios, ¿no? Como estos dispositivos, pues, tienen el alcance que tienen y en muchas ocasiones, pues, desde luego no son aplicables a cualquier contexto y no es la intención que tienen, ¿no? Y reconocer esa humildad de estos dispositivos de campo, pues yo creo que es un buen paso adelante para liberar nuestra imaginación y reconocer que, según las situaciones, como decía Aurora, pues son ellas las que demandan cómo tenemos que articular las relaciones de campo y las relaciones de investigación. Daros las gracias nuevamente, es un placer haberos tenido aquí, gracias por el esfuerzo, gracias a todo el mundo por la asistencia. Tenemos el próximo seminario la semana que viene, el 20 de abril, con Tania Pérez Bustos, de la Universidad Nacional de Colombia, y tendremos también a Ana Macino y a Sebastián Carenzo, de la Universidad Nacional de Quilmes, en torno a la temática de cómo bordar la etnografía, que además de cómo hacer una etnografía que nos queda bordada, como se dice en castellano a veces, como fina y bien hecha, pues en realidad cómo hacer del bordado pues un dispositivo para interlocutar con las gentes de las que aprendemos, ¿no? Será a las 4, no como hoy que nos hemos tenido que retrasar y nada, pues esperamos veros la próxima semana e insisto en las gracias a los tres, a Sebastián, a Maribel que no ha podido estar y a Gunther y a Aurora, ha sido un placer. Gracias a todo el mundo. Hasta luego, abrazos, hasta luego. Gracias a todos, hasta luego. Chao. Chao. Adiós. Bueno, gracias, Adolfo. Gracias. Espera un momento. La grabación.